vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a orar al Señor para que venga su gracia sobre nosotros, su sabiduría, porque la verdad que para este capítulo necesitamos mucha sabiduría de nuestro Dios. Pero bueno, yo creo que el Señor nos va abriendo las escrituras y podemos eh, ir entendiendo, ¿no? Ir entendiendo por su gracia. Capaz que no toda su totalidad, pero progresivamente. Y vamos a orar al Señor para que nos ayude. Nos inclinamos nuestro rostro ante el Señor y oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres bueno, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Porque tuyas son las riquezas, Señor. Y venimos ante ti para poder leer las Escrituras y poder avanzar en este conocimiento tuyo. Ayúdanos a comprender la anchura, la longitud, la profundidad, Señor, y la altura de tu conocimiento, Señor, y de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, tus misterios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar el capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones de los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido ahí estoy agregando algunos hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo capítulo, la verdad que es tremendo este capítulo, y vamos a escudriñarlo. Creo que no nos va a alcanzar todo el tiempo para ver todas las profundidades de este capítulo, pero vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible. Bueno, dice que en los primeros versículos podemos ver que algo va a pasar en la iglesia, ¿no? Dice que pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que como habrá entre vosotros falsos maestros. Esos falsos profetas, Pedro está haciendo una comparación con respecto a Israel como nación. Por eso dice, pero hubo, en pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces vemos ahí algo muy interesante, es decir, lo que vemos en este capítulo es que se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, en el tiempo de la iglesia, como también los hubieron en el tiempo desde el comienzo, ¿no? Con Moisés. Así como con el tiempo de Moisés entre el pueblo se levantaron falsos profetas, así también va a pasar en el tiempo de la iglesia. Y esto es interesante porque estos falsos maestros o estos falsos profetas están conviviendo dentro de la iglesia, dentro de su pueblo. Entonces hay que saber determinar o saber reconocer estos espíritus engañadores que están entre la iglesia, porque si uno no los detecta o no los puede discernir, podemos ser arrastrados y caer en error, ¿no es cierto? Podemos seguir esas disoluciones. Entonces, dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, y lo van a hacer encubiertamente. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces vemos que ellos tienen una apariencia de piedad, pero no viven la piedad. Entonces eso es lo fuerte, que estas personas que están encubiertamente enseñando una herejía, tienen la apariencia de buenas personas o de buenos cristianos, pero sus hechos lo niegan, sus frutos los niegan. Me gustaría que veamos un poquito con respecto al Antiguo Testamento, que el Señor habló acerca de los falsos profetas en Deuteronomio 13, a ver si alguien lo puede buscar. Deuteronomio capítulo 13,
en la ley de Moisés que nos habla acerca de los falsos profetas. A ver quién puede ayudarme a buscarlo. Deuteronomio capítulo 13. Disculpa, Rafiña. 6:13 dijiste. No, Deuteronomio 13. 13. Acá estamos en la iglesia con las hermanas. Buenísimo. A ver. Ahí está. 13. Creo que fue el de acá. Está activado el gráfico. Ahí está. Deuteronomio, ¿cuánto? 13. Vamos con Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantará en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Bien. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces vemos que el Señor advierte en la ley con respecto a estos hombres que se van a levantar y que van a querer torcer el camino de sus hijos. Y en este caso, estos profetas o estas personas soñadores de sueño van a ir contra la verdad de Dios, contra la palabra, porque está escrito de que ante Dios nomás nos vamos a postrar. Entonces estos falsos profetas vienen como con una revelación de Dios, diciendo que vienen de una revelación de Dios, pero niegan las escrituras. Entonces, ¿quiénes son los falsos maestros? Son aquellos que se levantan contra lo que Dios habló. Por eso es importante saberle escudriñar las escrituras para poder discernir la herejía o poder discernir aquello que está en contra de Dios y de su palabra. Es muy interesante esto. Vamos a ver también Deuteronomio 18, 21, un poquito más adelante. Muchas gracias al hermano que me ayudó a leer. Si puede también ayudarme con este capítulo, el 18, 21 de Deuteronomio. ¿Qué nos dice? Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló de tal profeta, no tengas temor de él. Bien, y ahí vemos entonces que según lo que ha dicho el profeta, uno también puede analizar si es un verdadero profeta de Dios o no. Y hay que desecharlo, ¿no? Dice, deséchalo, no tengas temor de él, si no se cumple lo que ha dicho. Entonces vemos que nosotros tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra profética más segura es la que nosotros tenemos que atender. Yo creo que a veces en la iglesia hay como ese sentir de querer escuchar palabras nuevas de profecía cuando esa persona no ha pasado tiempo con la verdadera palabra profética. Entonces ahí hay un problema, porque a veces queremos otras palabras de las palabras que ya Dios nos ha dado como palabra profética más segura. Entonces ahí tenemos que atender. Ahora, eso con respecto al Antiguo Testamento, los mandatos de Dios respecto a los falsos profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos algunas cosas interesantes que estaría bueno que lo veamos. ¿Cómo podemos reconocer a estos falsos profetas o a estos falsos maestros?
Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, a ver si alguien me acompaña. Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Bien, ¿lo tenemos? Amén. Ahí está el S también, bien ese, vamos ese. ¿Te animás a leerlo? Dale. Vámonos. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Bien, se dan cuenta que el Señor nos muestra algo muy interesante para poder discernir cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu de engaño? El espíritu de engaño, porque el anticristo va a engañar a las naciones. El espíritu de engaño es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Otro texto también que me parece interesante, segunda de Juan capítulo 7, a ver si vamos ahí. A ver. A ver, no, creo que no, me confundí. No. Segunda de Juan no, es... sí, este es segunda de Juan 1.7, perdón. El versículo 7, sí. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Estamos analizando las verdades de Dios, las verdades esenciales de la doctrina que no podemos transar. A veces hay cosas secundarias o periféricas que no afectan, no afectan nuestra salvación. Pero estas son cruciales. Es decir, si uno no las cree o las tiene tergiversadas, está en juego toda tu salvación está en juego. Entonces son cosas claves. Jesucristo vino en carne. Vemos 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. A ver si vamos ahí. 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. Dice el apóstol Pablo hablando de la resurrección de Cristo. Después ustedes lo pueden buscar todo, pero este capítulo habla de la resurrección y de la importancia de la fe en la resurrección de Cristo. Dice el versículo 32: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es lo que estaba infiltrándose en la iglesia de Corintio, que estaban declarando que Jesús no había resucitado o que no había resurrección de los muertos. Entonces esto atacaba el fundamento de la fe cristiana. Entonces habían
falsos maestros. Y acá el apóstol Pablo batalló contra esto, ¿no? Contra estos falsos maestros que levantaban estas palabras, estas herejías. Y por esto este capítulo 15, el apóstol Pablo dice de que, bueno, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó y esta resurrección es la que nos sustenta todas las cosas. Entonces vemos que habían ciertos maestros que decían que no había resurrección. Entonces el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces vemos ahí lo importante de la resurrección, ¿no? Así que bueno, después pueden leer detenidamente este capítulo. En el versículo 16 me quedo con esta parte, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo está atacando una doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia, que estaba trayendo disolución a la fe de los creyentes. Entonces qué importante es poder escudriñar las escrituras. En Gálatas 1 también vemos que se estaba infiltrando en la iglesia de Galacia. Podemos buscar ahí rápidamente. Y yo me he ido un poquito por otros libros, pero para que podamos ejemplificar y poder llevar a algo concreto las falsas doctrinas y cómo tenemos que velar, ¿no? Porque ahí la palabra del Señor dice que velemos. Vamos ahí en Gálatas capítulo 1, algo que estaba pasando también dentro de la iglesia. En el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos acá que en Gálatas había un problema interesante, porque ellos comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne, en las obras de la carne. Y esto pasa porque había un grupo de judíos que querían judaizar a la iglesia y que llevaban a que la iglesia tomara las leyes de Moisés y que las cumpliera para poder estar en una posición de nuestra salvación. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿vosotros recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces se estaba infiltrando una doctrina que era que la salvación era por obras. Y eso contradecía todo lo que el apóstol Pablo venía hablando de que éramos justificados por la fe y que el justo por la fe vivirá, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esa herejía, enfrentarla en amor, pero enfrentarla. Así como en Corintios se estaba hablando de que no había resurrección de muertos. Entonces el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces vana es nuestra fe. Y tuvo que enfrentar esa herejía también. Bueno, el apóstol Pedro también, el apóstol Juan enfrentó la falsa doctrina de que Cristo no había venido en carne, como veníamos hablando. Entonces vemos que estos hombres de Dios se levantaron y pudieron discernir la herejía, porque tenían clara la verdad de Cristo y pudieron trazar una verdad que ayudó a los hermanos a que no se confundieran.
¿Por qué? Porque estaba escrito que se iban a levantar falsos maestros y falsos profetas en medio de la congregación. Entonces estamos viendo algo muy interesante. Vamos a seguir buscando en Judas 1 y vamos a volver a retomar lo que nos convoca aquí, que es Pedro. En Judas capítulo 1, en el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que algunos hombres han entrado. ¿A dónde han entrado? Han entrado encubiertamente. ¿Bien? Así que vemos que estas personas han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Entonces, bueno, es un gran llamado a velar, ¿no? A velar por las Sagradas Escrituras. Y a entender que en estos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, que van a negar al Señor, van a negar el señorío de Cristo. Vamos entonces a volver a Pedro, y con todos estos versículos que hemos estado leyendo y hemos analizado un poco las falsas doctrinas que estaban en ese tiempo y que hoy siguen estando también. Vamos a proseguir. Dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces vemos ahí que una de las cosas que estos falsos maestros tienen es la codicia. La codicia es algo que uno los puede detectar por ese fruto, porque son frutos de la carne, ¿no? Son obras de la carne. La codicia es un fruto de la carne. Y ellos usan al pueblo de Dios para poder obtener ganancias para ellos. Y usan palabras fingidas, dice. Y acá entran unas advertencias con respecto al Antiguo Testamento para que nosotros tengamos en cuenta de que esto no va a quedar sin recibir un juicio de parte de Dios. Entonces, estas personas que se han levantado encubiertamente dentro de la iglesia van a recibir su juicio. No va a quedar sin recibir el juicio de parte de Dios. Entonces acá vemos que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Acá yo creo que hay dos ideas respecto a esto. Una es en el momento en que Satanás arrastra a los ángeles, cuando él quiere sentarse en el lugar de Dios, ¿no? En el lugar de Jesucristo, y Satanás arrastra a esa cantidad de ángeles. Puede estar haciendo referencia a ese momento, o al momento en que los hijos de Dios se unen a las mujeres de la tierra, ¿no? En Génesis también habla de eso. Pero todos ellos dice que fueron entregados a prisiones de oscuridad y están reservados al juicio. Así como hay algunos demonios que están sueltos hoy en día, hay otros que están reservados y están en cárceles y están encarcelados esperando el día del juicio. Bueno, después Tommy va a estar compartiendo acerca de Judas, y ahí se da un poco más detalle acerca de esto, y dice que Jesucristo pregonó su victoria delante de ellos. Es decir, cuando él descendió, pregonó su victoria delante de ellos. También se pone de ejemplo a Noé y a su generación, que ellos en ese tiempo, todo ese Sodoma y toda esa Gomorra, todas esas dos ciudades fueron consumidas
por el pecado que ellos tenían y... perdón, ahí mezclé Noé con Sodoma, son dos tiempos distintos. En el tiempo de Noé, Noé fue salvo junto a su familia y todo ese mundo y toda la gente que estaba en ese tiempo, de esas generaciones, pereció y Noé fue salvo. Y después viene Sodoma y Gomorra y Lot fue salvo en medio de esa generación, ¿no es cierto? Entonces vemos que Dios es paciente, pero también cuando tiene que juzgar, lo hace, ¿no es cierto? Y vemos acá que estas dos ciudades, por ejemplo en Lot, fueron destruidas y reducidas a ceniza. Y sabemos que el día del Señor está cerca. Eh, pero, pero aún en este tiempo, el Señor sigue extendiendo su misericordia. Una de las doctrinas que se ha infiltrado en el tiempo de Pedro y que Pedro lo va a atacar es la falsa doctrina de la segunda venida, diciendo que no va a haber una segunda venida o que el Señor demora su promesa y que no va a haber segunda venida. Entonces el apóstol Pedro, en el capítulo 3, va a levantarse contra eso y va a poner y va a trazar la verdad y va a decir que sí, el Señor va a venir, aunque Él se ha demorado, ha extendido su misericordia en el tiempo, no significa que Él no va a venir. Eh, y, y que viene juicio para la tierra. Ahí en el versículo 7 ustedes pueden ver que va a venir fuego desde el cielo para juzgar a todos. Entonces, se pone de ejemplo Noé, se pone de ejemplo a Sodoma y Gomorra, como diciendo, Dios es paciente, pero va a derramar su juicio. Y Dios nos ha guardado ese juicio por medio de su Hijo Jesucristo. Sabemos que Jesucristo nos guarda de que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero en Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan, ¿no?, contra la verdad. Entonces la ira de Dios está sobre los desobedientes, sobre aquellos que no tienen al mediador. Bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta respecto a esto, hermanos? ¿Pastor quiere compartir algo, comentar algo? No sé, ¿algún hermano? Bien. Bueno, el pastor va a compartir algo en unos... Bien. Bueno, y tremendo pues, hermanos queridos, saber que el Señor pone de manifiesto las cosas que van a estar sucediendo y que han sucedido, ¿no? Han sucedido que en el pueblo se levantaron falsos maestros, falsos profetas, en este caso, se van a levantar falsos maestros. Es impresionante ver la doctrina, el espíritu que quiere entrar, ¿no?, a través de estos vasos de deshonra, vasos que están bajo juicio, el Señor pagará a cada uno, ¿no?, en este caso estos falsos va a pagar con condenación que nos fuerte. Y dentro de las cosas que a mí me sorprende cómo estos avasalladores que quieren tomar, quieren traer un pensamiento a la iglesia aparte de lo de Cristo, ¿no?, como si fuera otro evangelio. No es que haya otro, pero hay algunos que quieren introducir un mensaje. Me impresiona cuando Pedro dice que en el versículo capítulo 2 que estábamos leyendo, a ver si ustedes me acompañan ahí, dice que van a negar, en el capítulo 2 versículo 1 dice, negarán al Señor, negarán al Señor. Es como aquello que hablamos en 1 de Juan, que el espíritu del anticristo, ¿no?, que va a negar que Jesús vino en carne, o sea, que se haberse encarnado del Señor como forma humana, ¿no?, y fue un ejemplo de vida aquí en la tierra,
escribe en muchos grupos acerca de cómo también lo sucedió, cómo también nuestro Señor por aquí que lo rescató. Cambiamos el poder de la salvación por otros poderes, por la autoayuda, por ejemplo, el poder que todo lo rodea, que está todo en ti, en tu mente, todo ese pensamiento de la actitud mental positiva. El punto es que el punto no pasa por el que negará. Entonces llegan hasta ese punto, a negar. No, si Dios es algo, pero déjalo, eso es la parte. Entonces para nosotros no es la parte, ¿no? Es nuestra fe, aquel que nos salvó, aquel que nos puso en una posición de hijos amados, que esa posición vamos creciendo en el Señor. Amén. Gracias, Señor. Vemos entonces que negarán al Señor, negarán la obra del Señor, negarán al que los rescató. Qué tremendo ver que estas personas niegan a aquel que les ha dado vida, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Dice que estas personas tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces vemos ahí dos cosas fuertes: el pecado sexual como una característica importante de estas personas, y además la codicia. Son dos cosas importantes y son dos frutos que manifiestan estos falsos maestros, ¿no? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga. Bueno, todos hemos leído esa historia, ¿no? Cuando Balaam va a querer maldecir a Israel y no puede, Dios no se lo permite. Y un animal habló para poder refrenarlo, porque había un ángel que tenía una espada desenvainada y la bestia la veía, la mula lo veía, pero el profeta no. Dice, en versículo 17 yo creo que es interesante, dice: estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, pero que son nubes, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales las más densas oscuridades están reservadas. Entonces vemos acá que no tienen nada de Cristo, ¿no? Son fuentes que no tienen nada de Cristo. O sea, tú te acercas a uno de ellos, pero no va a poder brotar nada de agua de ellos, de su interior. Entonces yo creo que eso también es importante analizar. Todo el ser de ellos es tan particular de estos falsos profetas, porque nunca vas a poder obtener agua de ellos, nunca vas a poder sacar una revelación de Cristo. Todo lo que dicen es engaño, todo lo que dicen está tergiversado, nada glorifica al Hijo, nada glorifica al Padre. Son fuentes sin aguas. A veces sentimos nosotros como cristianos que necesitamos una palabra de revelación de Cristo, necesitamos algo del Hijo, y qué hermoso es encontrar un hermano o una hermana que te habla de Cristo, que te exhorta, te edifica, y te podés acercar y poder recibirlo de Cristo, porque para eso estamos, para que nos edifiquemos unos a otros, para que seamos fuentes de aguas que salten para vida eterna. Pero estas personas nunca te van a dar de Cristo, porque son fuentes que no tienen agua. Nubes empujadas por la tormenta. Son nubes, pero no tienen agua. Y dice que están ahí reservadas para una densa oscuridad. Una de las cosas que tienen ellos es que siguen a la carne, no siguen las pisadas de Cristo. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Qué tremendo esa parte me hace recordar al Señor cuando dijo a los judíos, les dijo, vosotros sois esclavos. Y el Señor, y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Pero el Señor les dijo, vosotros sois esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero si vosotros permanecen en mis palabras, vosotros seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces vemos que la verdad de Cristo viene a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero ellos no son libres, sino que son esclavos. Permanecen en el pecado, no han recibido la verdad de Cristo. Y están en una posición de querer enseñar algo cuando realmente no han sido liberados, no han creído. Versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo capítulo. Qué tremendo capítulo. Qué fuerte que nosotros como iglesia tengamos que ser probados, ¿no? Porque así como veíamos en Deuteronomio, el Señor permitía que falsos profetas se levantaran para probar, dice, al pueblo. Probar si realmente el pueblo ama a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que también el Señor permite ciertas disoluciones, ciertos momentos donde se levantan ciertos hombres con falsas doctrinas para saber, para probar realmente si nosotros amamos al Señor sobre todas las cosas. Y si realmente permanecemos en el señorío de Cristo. Porque el Señor es claro en su palabra y sabemos cuáles son sus verdades esenciales. Entonces nada nos tiene que mover, ni siquiera un ángel que descienda de los cielos y quiera predicarte otro evangelio tiene que moverte de la verdad de Cristo. Entonces qué tremendos pasajes estamos viendo, ¿no? Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Ese texto también es tan tremendo, ¿no? Están con nosotros, pero no son de nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos ahí. Dice en el versículo 18, vamos a leer, dice en el Primera de Juan 1, 18. A ver, 2, 18. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Juan, mi hermano. Sí, Primera de Juan 2, 18. Silvi. Primera de Juan 2:18 dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sigo? Sí, uno más. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Gracias, Silvi.
Qué fuerte, ¿no? Es como esos pámpanos que no llevan fruto, ¿no? Serán cortados. Estaban en la vid, pero fueron cortados. Fueron cortados porque no recibían la vida de la vid. Estaban, pero no eran. Y para ellos están reservados el fuego, ¿no? El fuego. Así está escrito en Juan capítulo 15. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Creo que es un gran capítulo este segundo de Pedro. Creo que acá se unen dos grandes cosas, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del cristiano. Dos grandes cosas, dos grandes corrientes que confluyen y que está dentro de un gran misterio, cómo participan ambas cosas al mismo tiempo. Pero el Señor nos manda a permanecer. El Señor nos rescató estando nosotros muertos en delitos y pecados. Así estábamos, muertos. De ahí el Señor nos sacó. Y el Señor nos manda a permanecer. Y el Señor nos dijo, no los voy a dejar solos, no van a estar solos, van a estar conmigo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en este permanecer tenemos que cuidar su palabra, tenemos que amar su palabra, tenemos que cuidar la sana doctrina. Jesucristo se hizo carne, el Dios de los cielos descendió de su trono, se humilló a sí mismo, tomó nuestro lugar, murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, estas son las verdades que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Y que nada nos mueva a esa verdad. Que por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y el Señor dijo que nos va a guardar, que nos va a conservar, que nos va a librar de la tentación. Y nosotros, por nuestro lado, tenemos que amar su palabra, tenemos que permanecer en él, tenemos que obedecerle. Por eso digo que confluyen las dos grandes cosas, la soberanía de Dios, la protección de Dios para con su pueblo y nuestra tarea y nuestra responsabilidad de buscar al Señor primeramente y su justicia. El Señor sabe lo que hay en el corazón, sabe, el Señor es el que conoce nuestro corazón. Nosotros mismos, ni siquiera nosotros nos conocemos nosotros mismos, porque el corazón nuestro nos puede engañar. Así que imagínense de qué nivel estamos hablando. Pero Dios conoce, Dios sabe. Y el Señor, y cuando queremos ponernos como señores y querer juzgar las cosas nosotros, yo creo que ahí entramos en problemas, porque solamente el Señor lo va a hacer. Permanezcamos, hermanos, permanezcamos en su verdad, permanezcamos en su palabra. Pastor, ¿tiene algunas palabras finales? Creo que también se hace tan gratis este versículo que vamos a leer en este momento, porque es crucial poder tenerlo como vivo en nuestro corazón. Eso significa que esta palabra nos aliente a tener nuestra forma de vivir. Y me refiero a este versículo que voy a leer ahora, que es clave ante nuestro Dios. Y tiene que ver con que va a traer bendiciones. Bendiciones en el sentido de que va a traer siempre esa protección, como hablábamos, esa gracia que nos va a mantener, que nos va a poner en esa posición de hijo, en esa fortaleza. Y me refiero a este versículo bíblico, que es muy importante, que está en el capítulo 2, versículo 9. Dice, traído de agua, dice, sabe el Señor, de librar de tentación, el Señor sabe librar, que fue la tentación de la alimentación que lleva directamente al mal. Entonces el Señor oraba
seducida, caída, y es arrastrada y cae en este poder de la oscuridad, cae en el poder del mal. Y ahí la lectura profunda, porque en otras versiones dice, líbranos de Satanás. O sea, la tentación es como una puerta abierta a esa potestad. El Señor nos libre, pero dice, sabe el Señor librar a quién. Y dice en el versículo está, dice a los piadosos. Entonces, nosotros tenemos una doctrina, que es la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, siempre vivamos a un movimiento de nuestra vida, a una acción, a una entrega, y todas las actitudes que conocen normalmente nosotros, y que tiene una doctrina, una enseñanza, esa enseñanza siempre nos va a llevar hacia lo bueno, y lo bueno de otro, y ayuda a la edificación de otro, y la entrega por otro, y así la doctrina, conforme a la piedad. Entonces, el Señor sabe librar a los que de todas estas doctrinas falsas y engañosas que están apareciendo, que están llegando a todos que les rescató. Pero el Señor ha dicho que nos va a librar de la tentación a todos aquellos que están bajo en ese corazón piadoso de entrega, de ir despojándose, entregándose, y ese es el camino de Cristo. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí, Señor, gracias porque tú nos liberas de la tentación, tú sabes liberar a los piadosos también. Así que, hermanos queridos, así Cristo sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos, y por el otro lado, el Cristo nos liberar a los injustos. Entonces, el llamado que tenemos es vivir piadosamente, porque eso es piedad, entrega, siempre entregando su cuerpo, su casa, por Cristo. Mm. Amén. Gracias, Señor. El Señor es bueno. Amén. El Señor nos libre Amén. en su Hijo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Hermoso Amén. mensaje para los hijos. Amén. 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 Y el Señor nos ayude y nos anime a seguir escudriñando las Escrituras, ¿no? Amén. Acá no venimos a defender posturas de la que la salvación no se pierde, todas esas ideas o cosas así respecto a doctrinas o pensamientos de hombres. Nosotros venimos a hablar de Cristo, y eso es lo que tiene que sustentar nuestro corazón. Es importante escudriñar las Escrituras, es importante porque es la única manera de que nosotros podamos aprender y poder discernir si algo se está hablando bien o si algo se está hablando mal, para no caer en engaño. Entonces, a veces la gente va detrás de los maestros porque son falsos maestros, porque son palabras infladas, son palabras que suenan bien, pero que no muchas veces están trazadas conforme a las Escrituras. Entonces, no seamos emocionales en cuanto a lo que nos gusta o lo que no nos gusta de oír, sino que siempre nos ajustemos a lo que las Escrituras dicen. Entonces, hoy en día hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Usted lo puede ver en Instagram, cuando abre los videos y ve las iglesias. Porque una de las grandes cosas ahora que se está viendo mucho son videos de las iglesias y de las cosas que se hacen en las iglesias. Y que son para burla de nosotros o vergüenza de nosotros. Cosas terribles que se hacen en el púlpito. Y eso es porque
no se está enseñando las escrituras y hay un pueblo que no está viendo cuando se traza bien o se traza mal la palabra. Entonces, qué importante escudriñar las escrituras. Qué importante es entender que nuestra fe no está basada en el emocionalismo, sino que está trazada en su verdad, en su palabra, y que trasciende las emociones. Llamados a obedecer su palabra, a reconocer que Jesucristo es el Señor. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, mis hermanos, porque estamos en tiempos difíciles. Pero el Señor está con nosotros. Entonces que me gozo de saber que estamos unidos escudriñando la palabra. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Escudriñar su palabra, leerla, estudiarla. Y el Señor nos va a ir alumbrando, el Señor nos va a ir revelando su palabra. Es la única manera de poder ir en contra de la tentación. Es la única manera. El Señor enfrentó a la serpiente engañosa, a la serpiente astuta. Escrito está. No hay otra palabra, no hay otra forma de enfrentar la falsa doctrina sino con la palabra de Dios. Escrito está. Entonces el Señor nos ayude en eso. Amén. 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 Oramos al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Hermana Roxy, ¿podría usted cerrar este momento con una oración? Amén. Amén. Hermoso tiempo, hermanos, el de poder escudriñar y conocer de su palabra. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, Amén. por tu palabra, Señor, porque Amén, sabemos Señor. que tu palabra, Señor, es la verdad, Señor, es quien guía, Señor, es esa luz, Señor, que guía, Señor, por donde debemos andar, Señor. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, en estos tiempos, Señor, a todos, Señor, a toda la congregación, Padre, a tu iglesia, que nos ayude, Señor, a permanecer en esta verdad, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu verdad, Señor, te damos gracias por tu Hijo, gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas siendo tú, Señor, el que sigas guiándonos, Señor, en este camino, que es tu camino, Señor, y que nos fortalezcas, Señor, en estos tiempos con tu Espíritu, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a Rafa, Señor, a Tommy, Señor, Gene, que nos enseñan, Señor, en este tiempo, Señor, que es tan valioso, Padre. Y te damos gracias, Señor, que toda esta palabra, Señor, que toda esta enseñanza, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, que sea esta semilla, Señor, en cada uno de nuestros corazones, dando esos frutos, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre, cada día, aún más en el conocimiento, Señor, en el entendimiento de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, añadiendo a cada una de nuestras vidas aún más, Señor, de esa sabiduría de lo alto, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor. Declaramos que Jesucristo es el Señor, Padre. Jesucristo es el Señor. Amén. Y que tú vas delante nuestro, Señor, guiando, que es tu Espíritu, Señor, el que está con cada uno de tus hijos, Padre. Amén. Es tu Espíritu el que está con cada uno de nosotros, mi Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, un abrazo grande para cada uno. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora, si el Señor nos permite. Bendiciones, ahí están en Córdoba, Jonás, Edith, Lore. Bendiciones, Roxy, bendiciones, Silvi, bendiciones, Isa, bendiciones, ya. Panita también está ahí, Panita, Lore, Jonás, Edith. Hermosa palabra, hermosa. Que Dios bendiga. Amén. Bendiciones, mi querida Ale.
Los amamos. Chao, chao. Bendiciones. Besitos. Señor les bendiga. Ani, bendiciones, Ani. Ro, bendiciones. Cuídense Los amamos. mucho. Chao. Bendiciones ese, bendiciones a todos. Eso. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.